Hola, mi nombre es Antonio Moreno, cursante del 11º trimestre de Psicología y hoy vengo a hablarles sobre las disfunciones sexuales sobre la cátedra de Sexología. Un tema muy interesante que sirve para psicoeducarnos y analizar todos aquellos procesos que pasan a través de nuestro cerebro o nuestra mente y que pueden repercutir en una disfunción sexual. ¿Qué son las disfunciones sexuales no orgánicas? ¿Por qué se llaman no orgánicas? Porque son a nivel mental. Todo sucede en nuestro cerebro. Una disfunción sexual orgánica ya sería por tipo un accidente o porque nacemos así o alguna repercusión, digamos, desfavorable en el contexto biológico o físico de nuestro ser. ¿Y qué es una disfunción sexual no orgánica? Es la incapacidad para participar en una relación sexual. Se trata de una falta de interés, una imposibilidad de sentir placer. Recordemos que Freud, el gran precursor del psicoanálisis, decía que somos seres sexuados y nos regimos por el principio del placer. Y ya tener una incapacidad de ejercer esa función trae consecuencias que generan malestar, estrés, no poder dormir o problemas de pareja. Y en estas disfunciones las vamos a dividir en 4, que se llama el trastorno del deseo sexual. El trastorno del deseo sexual no es más que la incapacidad de producir un pensamiento sexual. Esto quiere decir que este ser humano, este individuo, tiene nulidad o su cerebro o su mente está nublada para producir un pensamiento que le cause deseo. Y esto trae como consecuencia este trastorno las disfunciones de pareja o si uno quiere y el otro no, el otro quiere y el otro no. Entonces nos da a pensar qué ocurre. Puede ser por estrés laboral o alguna otra patología que puede inmiscuirse por allí. Definamos también qué es la palabra trastorno para dar una breboca de lo que significa la perturbación que existe allí. La palabra trastorno significa alteración. Esa sinapsis que ocurre en el cerebro, en la transmisión de información desde el cerebro a nuestra sexualidad o a nuestros órganos sexuales, produce una alteración y esa fluctuación hace que no tengamos las respuestas necesarias para una satisfacción sexual plena. Otro tipo de los trastornos es el trastorno de la excitación. Vemos que en el ejercicio de la función sexual viene gobernada por pasos y uno de ellos o el principal es la excitación. Y se caracteriza por la dificultad, por ejemplo, en la mujer en lubricar y en el hombre en mantener una erección. Si estas dos cosas no se contemplan en la primera fase del ejercicio de la función sexual, pues se verá afectado esta relación. Los trastornos se dan en el tiempo, no es que porque una vez pase ya sea trastorno. Hay manuales que rigen el tiempo de este tipo de anomalías y todas pueden tener cura y normalmente se aborda con la terapia cognitivo-conductual para este tipo de trastornos. Luego tenemos el trastorno del orgasmo. Consiste en la ausencia del orgasmo, en su presentación demasiado prematura o demasiado tardía tras un periodo de excitación considerado. Esto quiere decir que a pesar de la estimulación que se hace de manera recíproca entre un hombre y una mujer, no se llega o no se alcanza el orgasmo. Este clima es necesario también en las relaciones, tanto en el hombre como en la mujer. Eh, es indispensable que ocurra en una relación sexual o cuando se produce la función del ejercicio, ya que esto trae como consecuencia una represión a nivel neuronal que hace que no se expulse esa pulsión que en un principio teníamos cuando empezamos a ejercer la excitación. Cuando no se produce el orgasmo, pues produce un malestar significativo. Luego tenemos el trastorno del dolor sexual, que también ya es llamado dispareunia y se basa en el dolor en la práctica del coito. Cuando no se produce, vemos que es una secuencia de estos trastornos, el trastorno del no deseo, el trastorno de la excitación, el trastorno del orgasmo y el trastorno del dolor. Fíjese que si hay una secuencia de los trastornos y produce dolor, pues peor la cosa, ya que somos gobernados por el principio del placer y si no hay placer, pues la relación sexual se torna un tanto dolorosa, sobre todo cuando se refiere al coito vagina-pene. Bien, por otra parte, vamos a hablar sobre las parafilias. Las parafilias están denominadas en el manual de criterios diagnósticos y vamos a explicar las que están especificadas en este manual.
Bien, como primero tenemos el voyeurismo. El voyeurismo no es más que la satisfacción o la excitación a través de mirar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Todas estas parafilias que voy a nombrar a continuación, para que sea connotación de parafilia, tiene que tener un periodo de tiempo ejerciéndose. El manual de criterio diagnóstico lo refiere como mínimo 6 meses y que cause malestar o comportamientos en lo laboral, lo social o familiar. El exhibicionismo. El exhibicionismo no es más que la excitación o deseo de exhibirse ante una persona sin que ésta se dé cuenta o agarrarla desprevenida. Eso significa el exhibicionismo. El frotteurismo es una parafilia de tipo de rozar los genitales, sobre todo el hombre cuando de repente se acerca a una mujer y rozar su genital sin que esté, sin el consentimiento de esta persona. El masoquismo. El masoquismo es confundido a veces con el sadismo, y aquí les voy a dar la diferencia. En el masoquismo es una connotación de humillación. Yo me humillo en el acto sexual y eso me da placer. Y en el sadismo es una connotación de sufrimiento. Mientras más sufro, más me excito, más gozo. Entonces esa es la diferencia puntual entre estas dos y esperamos que quede claro aquí. Lo mismo, 6 meses para este tipo de parafilia o para que se dé una connotación de parafilia. La pedofilia es una de las parafilias como más aberradas por la sociedad y es una de las más que tiene ahora una connotación, digamos, fuerte porque hay ciertos grupos que andan tratando de normalizar este tipo de conductas, cosas que se debe rechazar con bastante astucia y bastante contundencia. Y se basa básicamente en el placer sexual de tener sexo con niños, con menores de edad. El fetichismo no es más, para que se entienda, son aquellas personas que tienen eh, un deseo de usar alguna prenda o se ven más excitados, por ejemplo, besando los pies o ejercer la succión de los dedos del pie, por poner un ejemplo. Son aquellas cosas no tan comunes o atípicas que suceden en las relaciones sexuales. El transvestismo es vestirse o cambiar de ropa es una parafilia que se ve identificada por lo contrario del sexo. Por ejemplo, un hombre que se viste de mujer. Y las parafilias no especificadas, que es donde engloba las otras tipos de parafilias, por eso que no se especifican, y que también van a concordar con el tiempo. Por ejemplo, la zoofilia. Bueno, esta imagen que puede ver aquí es como una de las más decentes que encontré porque las otras son un poco aberradas y no son tan agradables a manera académica. Es el sexo con animales y se siente placer o excitación de tener este tipo de prácticas. Dentro de ellas también tenemos la necrofilia, que es con el sexo con cadáveres. Y así otro tipo de parafilias que no están especificadas, pero que entran en este grupo de parafilias que se basan en la pulsión sexual de una persona por ejercer el ejercicio de la función sexual con condiciones atípicas, o sea, no normales y que están nombradas en un manual de criterio diagnóstico. Y por último, vamos a hablar de la madurez sexual, que se origina entre los 9 y 18 años. Es distinta en la mujer y en el hombre. Normalmente la mujer se desarrolla primero que el hombre y el hombre alrededor de los 16 años ya puede, bueno, entre 13 y 16 puede hacer o reproducirse. Es la sintonía que existe entre los órganos desarrollados y la emocionalidad con la que se lleva a cabo una sexualidad plena. Esto es decir, no porque nuestros órganos o los órganos de los seres humanos estén desarrollados, quiera decir que somos maduros para tener una relación sexual. Muchas veces la consecuencia de esto son negativas, por ejemplo, un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual no deseada, y eso tiene que ver mucho con las emociones que con los seres humanos viven con la sexual. Esto pasa mucho por la poca educación que estas personas vivencian. Entonces es un punto importante de que no es lo mismo ser maduro a nivel sexual que maduro emocionalmente. Es una combinación de los dos y tiene que haber sintonía para que se produzca una sexualidad fructífera. Y por último tenemos la identidad de género. Es la base del sentir humano, del cómo el individuo se siente y éste lo expresa al público.
La identidad de género tiene que ver cómo esa persona en su psique se siente. Puede ser que se sienta mujer, pero en realidad es hombre. Y así pasa al contrario y existen diversidad de géneros. eh, si usted se mete a internet, busca identidad de género, pueden aparecer hasta más de 100 géneros. De hecho, yo lo coloco en mi lámina, dice existe alrededor de 112 géneros, pero pocos son los reconocidos por las instituciones. La Organización Mundial de la Salud reconoce los básicos, que es las lesbianas, los homosexuales, que son reconocidos por una institución, pero existen muchísimos, como desde del sentirse identificado con objetos, por ejemplo. Yo me siento una mesa y soy mesa, y hay infinidad. A veces son un poco turbulentos este tipo de géneros, pero en realidad la base de todo es de cómo el ser humano se siente. Bueno, espero que haya sido de gran ayuda esta cátedra de disfunciones sexuales. Muchas gracias.